Había una vez en un pequeño pueblo situado en un remoto valle, donde vivía un sabio anciano que era ampliamente reconocido en toda la región por su gran sabiduría y profundo conocimiento del mundo, así como de las leyes naturales e invisibles que lo gobiernan. Su fama había crecido considerablemente con el paso del tiempo, gracias a su capacidad para ofrecer consejos y orientación a un gran número de personas. Cada año, un creciente número de personas de todas partes del país acudían en busca de su sabiduría y guía en momentos de dificultad. El sabio anciano, cuyo nombre era Maestro Li, había pasado décadas estudiando los misterios de la vida y la naturaleza. Su pequeña cabaña, ubicada en lo alto de una colina, se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban respuestas a sus preguntas más profundas. Maestro Li era conocido por su profunda conexión con la tierra y los elementos, y se decía que podía prever el clima con una precisión asombrosa. Un día, un joven llamado Chang llegó al pueblo en busca de la sabiduría de Maestro Li. Había oído hablar de las leyendas que rodeaban al anciano sabio y había viajado durante semanas para encontrarlo. Con humildad y respeto, Chang se acercó a la cabaña de Maestro Li y le pidió que lo aceptara como su discípulo. El sabio anciano, con ojos que parecían contener el conocimiento de siglos, examinó a Chang y asintió con benevolencia. Chang comenzó su aprendizaje bajo la tutela de Maestro Li. Durante los primeros días, el joven estudiante pasó horas escuchando las historias y enseñanzas del anciano. Cada palabra de Maestro Li estaba llena de profundidad y significado, y Chang estaba completamente absorbido por la sabiduría que fluía de sus labios. Con el tiempo, el anciano sabio comenzó a compartir lecciones prácticas con Chang. Cada día, después de la meditación matutina, Maestro Li llevaba a su discípulo a caminar por el valle y le enseñaba sobre la flora y la fauna que lo rodeaban. Le mostraba cómo reconocer las hierbas medicinales y cómo respetar la tierra que proporcionaba sustento a todos. Una de las lecciones más importantes que Maestro Li compartió con Chang fue sobre la humildad. El sabio anciano enfatizó que la verdadera sabiduría no yace en la acumulación de conocimiento, sino en la disposición de aprender de todas las criaturas y situaciones de la vida. Maestro Li creía en la interconexión de todas las cosas en el universo y enseñó a su discípulo a ver la belleza en la simplicidad y a respetar la humildad de todas las criaturas vivientes. Con el tiempo, Chang se convirtió en un aprendiz dedicado y sabio. A medida que pasaban los años, las enseñanzas de Maestro Li se volvieron cada vez más profundas y esotéricas. El joven discípulo comenzó a comprender los secretos de la naturaleza y los misterios de la existencia. Juntos, exploraron las antiguas tradiciones espirituales y las prácticas de meditación que conectaban al ser humano con la fuente de toda sabiduría. La fama de Chang como estudiante de Maestro Li comenzó a extenderse, y pronto, otras personas también llegaron al pueblo en busca de su guía. Chang se convirtió en un maestro en su propio derecho, compartiendo las enseñanzas de su venerado mentor con aquellos que buscaban respuestas. A medida que envejecía, Maestro Li supo que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Reunió a Chang en su cabaña un día soleado y le dijo: «Ha llegado el momento de que continúes tu viaje solo, mi querido discípulo. Has absorbido mi sabiduría y has crecido en la tuya propia. Ahora es tu turno de guiar a otros en su búsqueda de la verdad». Chang asintió con gratitud y tristeza, sabiendo que se despedía de su amado maestro. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Maestro Li y prometió honrar su legado compartiendo la sabiduría que había adquirido. Y así, el ciclo de la enseñanza y el aprendizaje continuó en ese pequeño pueblo del remoto valle, donde Maestro Li y Chang habían dejado una huella imborrable en las vidas de aquellos que buscaban la verdad y la sabiduría. La cabaña en lo alto de la colina seguía siendo un lugar de peregrinaje, pero ahora era Chang quien compartía las lecciones de humildad, conexión con la naturaleza y búsqueda de la verdad con quienes buscaban su guía. La sabiduría de Maestro Li vivía en cada palabra y gesto de su dedicado discípulo, asegurando que la luz de la verdad nunca se extinguiera en ese rincón del mundo. En el otro extremo del país vivía un joven llamado Martín, quien se sentía profundamente triste y desanimado. A lo largo de su vida,
Había experimentado una serie de fracasos y desafíos que parecían perseguirlo sin descanso. Cada vez que se embarcaba en un nuevo proyecto o aventura, ya sea en sus estudios, trabajo, relaciones personales o emprendimientos comerciales, todo parecía desmoronarse a su alrededor. La mala suerte parecía seguirlo como una sombra, y a pesar de sus esfuerzos y determinación, Martín se encontraba constantemente luchando contra las adversidades. A pesar de todas estas dificultades, Martín mantenía un carácter extrovertido y jovial. Desde su infancia, había sido conocido como una persona que no paraba de hablar y contar historias y anécdotas que le sucedían a él y a los demás. Su habilidad para entretener a quienes lo rodeaban con sus relatos era innegable, y su risa contagiosa iluminaba cualquier habitación en la que entrara. Sin embargo, con el tiempo, las historias de Martín se volvieron repetitivas y agotadoras para quienes lo rodeaban. Su necesidad inconsciente de ser el centro de atención y compartir cada detalle de su vida lo llevaba a monopolizar las conversaciones sin considerar si los demás estaban interesados en lo que decía. Sus amigos y familiares, aunque apreciaban su alegría y energía, a menudo se sentían abrumados por la constante verborrea de Martín. En un día soleado de verano, Martín se encontró con un anciano sabio mientras caminaba por un antiguo bosque cercano a su pueblo natal. El anciano emanaba una profunda serenidad y sabiduría, y Martín sintió una conexión instantánea con él. Comenzaron a conversar, y Martín compartió su historia de vida y sus luchas con el anciano. El sabio escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras Martín hablaba durante horas sobre sus altibajos y desventuras. Cuando finalmente Martín se detuvo, agotado por su propia narración, el anciano sonrió con calma y comenzó a compartir sus propias experiencias y enseñanzas. El anciano sabio le explicó a Martín que la vida estaba llena de desafíos y obstáculos para todos, y que cada persona tenía su propia carga que llevar. Le recordó que, aunque las dificultades podían ser abrumadoras en ocasiones, la clave para superarlas estaba en aprender de cada experiencia y en encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Martín escuchó con atención las palabras del anciano y sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Se dio cuenta de que su necesidad de ser el centro de atención y contar sus problemas constantemente no estaba ayudando ni a él ni a los demás. En lugar de eso, decidió enfocarse en escuchar a los demás y aprender de sus historias, en lugar de monopolizar las conversaciones con las suyas propias. Con el tiempo, Martín se convirtió en un oyente compasivo y un amigo leal. Aprendió a valorar las experiencias y perspectivas de los demás, y sus relaciones personales se fortalecieron. A medida que adoptaba una actitud más humilde y centrada en aprender de cada situación, comenzaron a aparecer oportunidades en su vida que antes parecían esquivarlo. Poco a poco, Martín dejó de sentirse perseguido por la mala suerte y comenzó a experimentar un crecimiento personal significativo. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no radicaba en hablar constantemente sobre sus propios problemas, sino en escuchar, aprender y apoyar a quienes lo rodeaban. Martín se convirtió en un faro de positividad y comprensión en su comunidad, y su vida finalmente comenzó a tomar un rumbo más brillante y satisfactorio. Así, la lección que aprendió en ese bosque junto al anciano sabio le cambió la vida para siempre. Martín dejó de buscar la atención constante de los demás y encontró la verdadera riqueza en la humildad y la empatía. A medida que compartía su nueva sabiduría con aquellos que lo rodeaban, inspiró a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de crecimiento y transformación que se propagó por todo su pueblo. La mala suerte dejó de perseguir a Martín y en su lugar encontró la verdadera felicidad en la conexión con los demás y en aprender de cada experiencia que la vida le presentaba. Con el tiempo, sus amigos y familiares comenzaron a evitar pasar tiempo con él, ya que se sentían abrumados por su incesante charla. Incluso en el trabajo, su habladuría constante le ganó una reputación de falta de profesionalismo y poca confiabilidad. El joven no era consciente del impacto que tenía en los demás con su constante parloteo, pero sí notó cómo todas sus relaciones se deterioraban, lo que lo llevó al aislamiento y la soledad. Un día, el joven decidió alejarse de todo y emprendió un viaje por el país en busca de un lugar donde pudiera comenzar una nueva vida. Durante su travesía,
Atravesó montañas, ríos y valles, hasta que finalmente llegó al remoto pueblo donde residía el sabio anciano. Como era habitual en él, nada más llegar al pueblo, el joven comenzó a hablar con los lugareños. Estos le contaron con gran admiración que en aquel remoto valle vivía un ser sabio y compasivo, capaz de transformar las vidas de las personas con su profunda sabiduría. Con el corazón lleno de esperanza y expectativas, el joven decidió buscar al sabio para que éste pudiera ayudarle y aconsejarle sobre cómo alcanzar el éxito y la felicidad que siempre le habían sido esquivos en su vida. Finalmente encontró al maestro meditando bajo un árbol. Su presencia irradiaba una tranquilidad y paz que dejaron una profunda impresión en el joven. Se acercó humildemente al maestro y se arrodilló, intentando no molestarle mientras meditaba. El sabio maestro, que ya había sentido la presencia del joven, sonrió mientras abría sus ojos y le dijo: «Bienvenido, joven viajero. Veo que has emprendido un largo camino en busca de respuestas. Siéntate y dime qué es lo que buscas». El joven le contó su situación, cómo todo lo que emprendía en su vida terminaba en fracaso y cómo las personas se alejaban de él. El sabio maestro, con una dulce sonrisa, invitó al joven a que lo acompañara durante 7 días seguidos en su meditación matutina. Si aceptaba el reto, el maestro se comprometía a enseñarle una lección importante cada día que cambiaría el rumbo de su vida. El joven, intrigado por las palabras del maestro, aceptó su invitación y prometió que volvería cada día a la misma hora. Así lo hizo, y al día siguiente, ambos se presentaron bajo el mismo árbol donde se habían conocido. Antes de enseñarle la lección del día, el maestro invitó al joven a meditar junto a él. Aunque no estaba acostumbrado a meditar, el joven aprendió la técnica de la meditación del mono en la mente, una técnica que le ayudó a vaciar su mente de pensamientos negativos. Después de meditar juntos durante un largo tiempo, el maestro abrió sus ojos y le dijo al joven: «Discípulo, es hora de que te muestre cuál es la primera de las 7 cosas que siempre debes mantener en secreto, ya que, si no lo haces, pueden afectar negativamente tu vida. Nunca reveles secretos y confidencias de los demás. En la vida, encontrarás muchas situaciones en las que las personas te confiarán sus secretos más profundos y personales. Es un regalo de confianza que te ofrecen, y es tu responsabilidad cuidar y proteger esa confianza como si fuera un tesoro. Nunca subestimes el poder que tienen las palabras y la información que compartimos con los demás, ya que todas tus palabras y acciones tienen un impacto en la vida de los demás. Mantener secretos muestra respeto y consideración hacia aquellos que te rodean. Revelar secretos ajenos puede tener graves consecuencias. Puede dañar las relaciones, romper la confianza y causar dolor a quienes han depositado su confianza en ti. Crítica pueden dañar las relaciones, crear conflictos y alejar a las personas. Es importante recordar que todos somos seres humanos con nuestras propias luchas y desafíos. En lugar de juzgar, es más, desarrollo y en cultivar virtudes como la compasión, la humildad y el amor hacia los demás. El joven asintió con la cabeza mientras escuchaba atentamente las sabias palabras del maestro. Comprendió que el juicio y la crítica no solo dañaban a los demás, sino que también afectaban su propio bienestar emocional y espiritual. Se comprometió a evitar el juicio y la crítica, y a centrarse en cultivar una mentalidad más compasiva y abierta. El maestro sonrió al ver la receptividad del joven y le recordó que la práctica constante de estas lecciones transformaría su vida. Juntos continuaron su viaje de aprendizaje bajo el árbol, cada día explorando nuevas dimensiones de la sabiduría y el crecimiento personal. Crítica no solo dañan a la persona a la que apuntamos, sino que también afectan nuestra propia mente y corazón. Cuando emitimos juicios negativos, creamos resentimiento y negatividad en nuestro interior, alejándonos de la paz interior y la armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, explicó el maestro. Continuó destacando que debemos aprender a ver a las personas con los ojos del corazón y reconocer que todos estamos en un viaje único en la vida, enfrentando nuestras propias luchas y desafíos. El acto de juzgar a los demás refleja nuestra propia falta de comprensión y empatía hacia sus experiencias. Después de estas palabras, el joven quedó solo, reflexionando profundamente sobre la enseñanza del maestro.
Recordó todos los momentos en los que había caído en la trampa del juicio y la crítica, y comprendió que a partir de ese instante debía esforzarse por ser una persona más compasiva y tolerante hacia los demás. En el 6º día de su aprendizaje, el maestro compartió con el joven una valiosa lección sobre la importancia de no hablar de experiencias negativas y dolorosas del pasado. El joven, inicialmente desconcertado por estas palabras, preguntó cómo debía manejar esas experiencias si no las compartía con otros. El maestro, sonriendo compasivamente, le explicó que hablar sobre experiencias negativas del pasado puede revivir esas emociones y recuerdos dolorosos una y otra vez. Al prestar atención a lo negativo, atraemos esa energía hacia nosotros una y otra vez, manteniendo viva la carga emocional. Es importante reconocer y aprender de las experiencias pasadas, pero no es necesario revivirlas en detalle una y otra vez, aconsejó el maestro. En su lugar, nos animó a enfocarnos en el presente y en las acciones positivas que podemos tomar para mejorar nuestra vida. Al hacerlo, atraeremos oportunidades y situaciones positivas hacia nuestra vida. El sabio maestro también alentó al joven a practicar la gratitud y el perdón por todas las lecciones aprendidas de esas experiencias. Incluso si fueron difíciles, perdonar a los demás y a uno mismo por cualquier daño pasado puede liberarnos de una carga pesada y abrir espacio para la felicidad y el éxito. El joven asintió, comprendiendo que enfocarse en lo negativo solo perpetuaba el dolor y la angustia. Recordó todas las veces que había hablado sobre sus múltiples fracasos personales, económicos y morales, y cómo había creído erróneamente que la mala suerte le perseguía. Se comprometió a vivir en el presente y a enfocarse en lo positivo, siendo consciente de sus pensamientos y palabras para evitar dar poder a las experiencias negativas del pasado. En el 7º y último día de su aprendizaje, el maestro finalizó sus enseñanzas con una importante lección sobre la humildad. Enfatizó la importancia de no contar las buenas acciones que uno realiza por los demás, ni los actos de bondad y generosidad. La verdadera generosidad no busca recompensa ni reconocimiento externo. El joven, intrigado, preguntó por qué no debería compartir sus acciones de bondad con los demás. El maestro explicó que buscar reconocimiento y elogio por nuestras buenas acciones no era verdadera generosidad. La auténtica bondad proviene de un corazón desinteresado y puro, sin esperar nada a cambio. Mantener en secreto tus actos de bondad crea una energía poderosa y positiva a tu alrededor, afirmó el maestro. No es necesario que otros sepan lo que has hecho. Lo importante es que tú lo sepas y sientas la alegría en tu corazón. El joven comprendió el mensaje y se dio cuenta de que en el pasado había compartido sus buenas acciones buscando elogios y reconocimiento. Ahora entendía que la auténtica bondad radica en hacer el bien, sin esperar nada más que la satisfacción de saber que has ayudado a alguien. Con esta última lección, la semana de aprendizaje llegó a su fin. El joven discípulo sentía que se había producido una profunda transformación en lo más profundo de su ser. Descubrió la verdadera sabiduría en la introspección y la importancia de mantener algunas cosas en secreto. Agradecido y con el corazón lleno de gratitud hacia el sabio maestro, el joven se despidió y expresó su sincero agradecimiento por todas las lecciones aprendidas durante la última semana. Sabía que estas 7 poderosas enseñanzas eran un valioso tesoro que lo acompañaría siempre en su camino hacia el éxito y la felicidad. El primer punto sobre el cual enfocarse desde la perspectiva budista Zen es evitar compartir tus ambiciones egoístas. En el budismo Zen, se considera que el ego y el deseo de satisfacción personal son las fuentes de mucho sufrimiento y conflicto en la vida. Por lo tanto, se busca trascender el ego y dirigir la atención hacia un camino de autodescubrimiento y contribución al bienestar de todos los seres. Ambiciones egoístas y el ego. En la filosofía budista Zen, el ego se considera una construcción mental que crea una falsa sensación de identidad separada y que causa sufrimiento. Las ambiciones egoístas están impulsadas por el deseo de satisfacer las necesidades y deseos personales sin considerar el impacto en los demás. Cultivar ambiciones altruistas. En lugar de perseguir ambiciones egoístas, se alienta a las personas a cultivar ambiciones altruistas.
Esto implica establecer metas que beneficien no solo a uno mismo, sino a otros seres. Por ejemplo, en lugar de buscar el éxito financiero solo para beneficio propio, se puede aspirar a utilizar esa riqueza para ayudar a quienes lo necesitan. Contribución al bienestar común. La filosofía Zen enseña que el camino hacia el éxito duradero y significativo está en contribuir al bienestar común. Esto puede implicar ayudar a los demás, trabajar por el bienestar de la comunidad o realizar acciones que promuevan la armonía y la comprensión entre las personas. Superar el ego. Superar el ego es un proceso importante en el budismo Zen. Esto se logra a través de la práctica de la meditación y la atención plena, que ayudan a las personas a comprender la naturaleza ilusoria del ego y a experimentar una conexión más profunda con todos los seres. Enfoque en el crecimiento espiritual. En lugar de buscar el éxito externo basado en la acumulación de riqueza o el reconocimiento social, el budismo Zen enfatiza el crecimiento espiritual. Esto implica el cultivo de la compasión, la sabiduría y la serenidad interior como formas de alcanzar un éxito más profundo y satisfactorio. El segundo punto se refiere a la importancia de no compartir constantemente tus quejas y lamentos con los demás si deseas tener éxito desde la perspectiva budista Zen. Aquí hay una explicación más detallada sobre este concepto. En el budismo Zen, se enfatiza la idea de que la mente y las palabras tienen un poderoso efecto en nuestra experiencia y en la realidad que creamos. Compartir constantemente quejas y lamentos puede tener varios efectos negativos. Refuerza la negatividad. Cuando compartes tus quejas de manera constante, estás enfocando tu atención en lo negativo. Esto refuerza una mentalidad negativa y puede llevar a que veas más problemas y dificultades en tu vida, creando un ciclo de negatividad. Afecta a los demás. Tus quejas pueden afectar a las personas que te rodean. Pueden sentirse incómodas, agotadas o incluso influenciadas por tu negatividad. Esto puede dañar tus relaciones y alejar a las personas de tu vida. Atrae más negatividad. En la filosofía budista Zen, se cree que lo que enfocas y compartes tiende a manifestarse en tu realidad. Si compartes constantemente tus quejas, es más probable que atraigas más situaciones y circunstancias negativas. Falta de aceptación. El budismo Zen enfatiza la importancia de la aceptación de lo que no se puede cambiar. Compartir quejas constantes puede indicar una falta de aceptación de la realidad tal como es y una resistencia a enfrentar los desafíos con ecuanimidad. En lugar de compartir quejas constantemente, la perspectiva budista Zen sugiere que busques soluciones a tus problemas, practiques la gratitud por lo que tienes y enfoques tu mente en el presente. Aprender a enfrentar los desafíos con una mente tranquila y serena, en lugar de quejarte, te permitirá tomar decisiones más sabias y vivir con más paz interior. El tercer punto se refiere a la importancia de no alardear de tus logros y éxitos de manera vanidosa desde la perspectiva budista Zen. Aquí hay una explicación más detallada sobre este concepto. En el budismo Zen, se valora la humildad como una cualidad fundamental en la búsqueda del crecimiento espiritual y la iluminación. La humildad implica reconocer la verdadera naturaleza de uno mismo y del mundo que nos rodea. Cuando alardeamos de nuestros logros y éxitos de manera vanidosa, estamos alimentando el ego y el orgullo, lo cual va en contra de los principios de humildad y desapego que son centrales en el budismo Zen. Al alardear de nuestros logros, estamos buscando la validación externa y el reconocimiento de los demás. Esto refleja una necesidad de alimentar el ego y sentirnos superiores o más importantes que los demás. Sin embargo, desde la perspectiva budista Zen, este enfoque solo nos ata más a las ilusiones del mundo material y nos impide avanzar en el camino hacia la iluminación. La humildad implica reconocer que todos somos interdependientes y que nuestros logros son el resultado de una serie de circunstancias, esfuerzos conjuntos y el flujo constante de la vida. En lugar de destacar nuestras propias victorias, el budismo Zen nos enseña a centrarnos en el proceso, la práctica y la contribución al bienestar de todos los seres sintientes. El cuarto punto se refiere a la importancia de no compartir tus pensamientos negativos y autocríticos con los demás desde la perspectiva budista Zen. Este principio se basa en varios aspectos fundamentales de la filosofía Zen y la psicología budista, y tiene como objetivo cultivar una mente más serena y
y liberarse de la negatividad. La mente como un jardín. En el budismo zen, se compara a la mente con un jardín. Si constantemente plantas semillas de pensamientos negativos, como la autocrítica, la envidia o el pesimismo, esos pensamientos pueden florecer y dominar tu mente. En lugar de eso, se enfatiza sembrar semillas de pensamientos positivos, como la gratitud, la compasión y la aceptación. No alimentar los demonios internos. En la tradición zen, se habla de los demonios internos, como las emociones y pensamientos negativos que pueden atormentar la mente. Al hablar de estos pensamientos negativos con otros, puedes estar alimentando esos demonios internos en lugar de liberarte de ellos. La práctica zen se centra en observar y dejar ir estos pensamientos, no en compartirlos y reforzarlos. Respeto por la atención de los demás. Compartir pensamientos negativos constantemente puede agobiar a las personas que te rodean. Pueden sentirse impotentes para ayudarte o pueden verse arrastradas por la negatividad. El budismo zen enseña a ser consciente del impacto que tus palabras y pensamientos tienen en los demás y a mostrar respeto por su espacio mental. La atención plena y la transformación. En lugar de compartir tus pensamientos negativos, la práctica zen promueve la atención plena, mindfulness, y la autorreflexión. Observar tus pensamientos sin juzgarlos te permite comprender su origen y trabajar en su transformación. Puedes aprender a liberarte de patrones de pensamiento negativo y cultivar una mente más positiva y equilibrada. El quinto punto se refiere a la idea de no compartir tus preocupaciones excesivas sobre el futuro si deseas tener éxito desde la perspectiva budista zen. Esto se basa en el concepto de vivir en el presente y practicar la atención plena o mindfulness. En el budismo zen, se cree que la mayoría de nuestras preocupaciones y ansiedades provienen de enfocarnos en el pasado o el futuro, en lugar de estar plenamente presentes en el momento actual. Cuando constantemente nos preocupamos por lo que podría suceder en el futuro, creamos estrés innecesario y angustia. El poder del ahora. El budismo zen enfatiza la importancia de vivir en el presente, ya que es el único momento que realmente tenemos. Preocuparse demasiado por el futuro puede distraernos de las oportunidades y desafíos que enfrentamos en el momento presente. La ilusión del control. A menudo nuestras preocupaciones sobre el futuro están relacionadas con la sensación de que podemos controlar o predecir todos los aspectos de nuestras vidas. El budismo zen nos enseña a reconocer la ilusión de control y a aceptar la incertidumbre inherente a la vida. La atención plena. La práctica de la atención plena implica estar completamente presente en lo que estás haciendo en este momento. Esto te permite enfrentar desafíos y tomar decisiones con claridad y serenidad, en lugar de quedar atrapado en preocupaciones futuras. Apegos y expectativas. Las preocupaciones sobre el futuro suelen estar relacionadas con apegos y expectativas no cumplidas. El budismo zen nos anima a soltar nuestros apegos y expectativas y a aceptar la vida tal como es, lo que reduce la ansiedad sobre lo que el futuro puede traer. El sexto punto se refiere a la idea de que no debes contar tus actos de bondad y generosidad a los demás si deseas tener éxito desde la perspectiva budista zen. En el budismo zen, la práctica de la generosidad y la compasión es fundamental, pero se enfatiza que estas acciones deben ser desinteresadas y realizadas sin esperar nada a cambio. Generosidad. Desinteresada. En el budismo zen, se promueve la generosidad desinteresada como una virtud fundamental. Esto significa que debes realizar actos de bondad y ayudar a los demás sin esperar recompensas, elogios o reconocimiento externo. La verdadera generosidad surge del deseo de aliviar el sufrimiento de los demás y contribuir al bienestar general sin egoísmo. Mantener en silencio tus actos de bondad. La idea detrás de este principio es que compartir tus actos de bondad y generosidad con otros puede contaminar la pureza de la acción. Si buscas reconocimiento o elogio por tus acciones, estás alimentando tu ego y desviándote del camino hacia la iluminación espiritual. Cultivar la humildad. La humildad es un valor central en el budismo zen.